¿Qué es algo que tus padres nunca te dejaron hacer que todos los demás podían? Mis padres nunca me dejaron ir a pijamadas. Jamás. Ni una sola vez en toda mi infancia. Y no era solo una regla casual. Era esta colina extraña en la que absolutamente morirían. Crecí en el barrio suburbano súper promedio donde las pijamadas eran básicamente la moneda de la vida social infantil. Todos siempre dormían en casa de alguien para cumpleaños o simplemente fines de semana aleatorios. Pero cada vez que me invitaban, siempre era la misma respuesta. Puedes ir hasta las 9 p.m., pero luego iremos a recogerte. Mis padres tenían todo este sistema donde aparecían en la casa de cualquier amigo exactamente a las 9 p.m. en punto. Sin excepción. Recuerdo estar en la fiesta de cumpleaños de Rose en 5º grado, y mi papá literalmente parado en su sala mientras todas las otras niñas estaban preparando bolsas de dormir. La mamá de Rose trató de convencerlo de que me podía quedar, diciendo que nos cuidaría, pero él solo sonrió esa sonrisa extraña y tensa y dijo, política familiar. Como si eso lo explicara todo. Lo peor ni siquiera era salir temprano de las fiestas. Era tener que explicar a todos por qué me iba. Los niños decían, ¿pero por qué no puedes quedarte? Y nunca tenía una respuesta real. Inventé cosas sobre tener que alimentar a nuestro perro en la mañana. No teníamos perro. O que tenía práctica de natación temprano. No nadaba. La vergüenza era aplastante, TBH. Intenté todo para cambiar sus mentes. Supliqué, lloré, hice presentaciones de PowerPoint sobre los beneficios del desarrollo de la socialización entre pares. Sí, era esa niña LOL. Incluso conseguí que los padres de mis amigas llamaran a los míos y personalmente avalaran su supervisión. Nada funcionó. Para la escuela media, las invitaciones empezaron a escasear. ¿Para qué molestar invitando a la niña que siempre tiene que irse? Veía las historias de Instagram de mis amigas todas desayunando juntas la mañana siguiente y simplemente dolía. Empecé a inventar excusas para no ir a las fiestas para nada porque irme temprano se sentía peor que no estar ahí. Mis padres ni siquiera eran súper estrictos con otras cosas. Podía ver películas PG-13. Tenía un toque de queda razonable para las salidas regulares. Me dejaban usar lo que quería. Solo con las pijamadas eran raros. Cuando tenía 16, finalmente me quebré durante una pelea masiva sobre eso. Estaba sollozando, preguntando por qué me estaban haciendo deliberadamente una marginada, cuando mi mamá se quedó muy callada. Se sentó y me dijo que cuando tenía 12 años, fue a una pijamada en casa de una compañera de clase. En ese momento, todo mi cuerpo pareció congelarse. La ira aún hervía dentro de mí, después de la pelea. Los gritos. Todos esos años sintiéndome excluida, dejada de lado. Pero había algo diferente en su voz. Estaba distante, como si me estuviera hablando, pero reviviendo un recuerdo mucho más viejo que cualquier cosa que pudiera imaginar. Era una casa grande, una de esas con escaleras de madera, alfombra esponjosa en el pasillo y el olor de pastel recién horneado. La madre de la niña era alegre, el padre muy amable, tal vez demasiado amable. Miró hacia otro lado y empezó a juguetear con la costura del cojín. Me quedé ahí, en silencio, aún herida, aún con los ojos húmedos de tanto llorar, pero escuchando. Porque algo me dijo que esta conversación era diferente de todo lo que habíamos tenido. Éramos como 7 niñas. Jugamos, vimos películas, bailamos en la alfombra de la sala, hasta que él vino con helado, un contenedor gigante de fresa, ya dividido en vasos de plástico. Hizo una pausa por un momento, respiró profundo, y soltó una risa débil, sin alegría. No comí ninguno. Por la diabetes. Mi madre me había hecho prometer que no comería nada que ella no hubiera aprobado. Me moría por tomar un poco, pero obedecí. En ese momento, ni siquiera estaba respirando. El aire se sentía pesado. Sabía que estaba a punto de decir algo serio. Algo que podría explicar los años de prohibiciones que nunca tuvieron sentido. Unos minutos después, empezaron a desmayarse, una por una. Al principio pensé que solo estaban cansadas, pero era extraño. Todas se quedaron dormidas en menos de 10 minutos. Profundamente. No se movían, no reaccionaban. Juntó las manos en su regazo. Por primera vez, noté que estaban temblando. Él regresó a la sala. Me vio despierta. Se dio cuenta de que no había comido el helado. Estaba sorprendido, nervioso. No dijo nada, pero me miró de una manera que me dejó fría por dentro. Hizo una pausa larga, muy larga. No entraré en detalles, porque no quiero lastimarte o poner esa imagen en tu cabeza. Pero, esa noche, ese hombre le quitó la inocencia a niñas que solo querían jugar y dormir juntas, que confiaban en él. Vi todo. Escuché cosas que ningún niño debería escuchar. Y tuve que correr, esconderme,
gritar, hasta que logré llamar a mi madre desde un teléfono fijo. Mi boca estaba seca. Mi corazón latía tan fuerte que parecía hacer eco en el sofá. Vino la policía, se lo llevaron. Y el asunto murió ahí. Nunca hablé de eso con nadie. Ni con tu abuela. Ni siquiera conmigo misma. Por años. Finalmente me miró. Sus ojos estaban llenos de agua. Pero no estaba llorando. Era como si hubiera aprendido a tragar lágrimas durante tanto tiempo que ya no salían. Entonces, sí, fui la madre que nunca te dejó dormir fuera. Fui la molesta, la dramática, la que arruinó todo. Pero prefería haber sido eso, que arriesgarme a pasar por eso de nuevo. O verte pasar por eso. No sabía qué decir. Yo no podía. Era como si todo dentro de mí estuviera en conflicto. Parte de mí entendía. Otra parte dolía aún más. Como si esa historia lo explicara todo, pero no sanara nada. Como si, incluso sabiendo el porqué, aún hubiera crecido con el peso de la soledad. Y ahí, en esa sala silenciosa, entre verdades viejas y heridas nuevas, algo cambió entre nosotras, solo que aún no sabía si era el comienzo de una reconciliación o una distancia aún mayor. En realidad ni siquiera sé cuánto tiempo nos quedamos en silencio después de que terminó de hablar. ¿Minutos? ¿Horas? El reloj de pared hacía un tic-tac irritante, como si estuviera cronometrando mi incomodidad. Mi madre solo se quedó ahí, inmóvil, mirando el cojín en su regazo como si fuera el único lugar seguro en el mundo. Y yo estaba en shock. De repente, todos esos recuerdos de las peleas regresaron como una avalancha. Las puertas que azoté, las palabras venenosas que grité, las veces que dije que era controladora, neurótica, anticuada. Esa vez cuando le dije, mirándola a los ojos, que odiaba ser su hija, sentí que el estómago se me revolvía. Mi cara se calentó, pero no de ira, de vergüenza. Se me cerró la garganta. Por años, cargué este dolor como si fuera el mayor sufrimiento del mundo. Crecer sin pijamadas, sin dormir en casas de amigas, sin ser parte del grupo elegido. Pero lo que ella cargaba, eso ni siquiera tenía nombre. Era un dolor que mantuvo en silencio, como si lo hubiera enterrado dentro de su pecho y puesto cemento encima. Estaba tratando de protegerme, no por control, no por desconfianza, sino porque, en algún momento de la vida, había visto el lado más oscuro de la gente, y sobrevivió. Lo siento. Las palabras salieron bajo, más como un susurro que habla. Mi madre no reaccionó inmediatamente, solo respiró profundo, como alguien que ha escuchado disculpas antes, pero no está segura si debería aceptarlas. Lo siento mucho, mamá. Mi voz falló. Yo nunca imaginé. Nunca. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero ahora no era frustración, era remordimiento. Uno de esos que parece morderte desde adentro. Te culpé tanto. Dije tantas cosas horribles. Te hice sentir como si fueras la villana de mi vida, cuando en realidad solo trataste de asegurarte de que la historia no se repitiera conmigo. Levantó los ojos. Me miró. Y vi ahí a la niña de 12 años que nunca fue la misma de nuevo. Tenías razón todo el tiempo, continué, tratando de mantener mi voz estable, pero fallando miserablemente. Y yo solo vi mi lado, mi dolor. Nunca pensé de dónde venía el tuyo. Nunca quise saber. Las lágrimas corrieron por mi cara como si estuvieran lavando todo lo que había estado atrapado por años. Las heridas de exclusión, de adolescencia solitaria, de fiestas a las que nunca fui, todas estaban ahí. Pero ahora, todas parecían tan pequeñas comparadas con lo que mi madre cargaba. Perdón por hacerte sentir como si fueras una mala madre. Fuiste la mejor madre que pudiste ser con el equipaje que tenías. Y debería haber confiado más en ti. Finalmente sonrió. Una sonrisa pequeña, triste, pero genuina. No podrías haberlo sabido, dijo, en un tono sereno. Y yo también cometí errores al no decírtelo antes. Tal vez, si hubiera compartido esto contigo, todo habría sido diferente. Pero no pude. Por muchos años, ni siquiera pude recordar. Nos quedamos así, cara a cara. 2 generaciones marcadas por dolores diferentes. Ella por la tragedia que casi pasó. Yo por una vida construida encima de un malentendido. Lo más absurdo es que, en ese momento, sentí tanto amor por ella que dolía. Un amor triste, lleno de arrepentimiento, pero también de gratitud. Me protegió con toda la fuerza que tenía, incluso si eso significaba convertirse en la bruja de mi infancia. Y tal vez ese es el amor más puro que existe. Pero aunque la atmósfera entre nosotras había comenzado a cambiar, aún había mucho que decir. Heridas demasiado abiertas para sanar con una sola petición de perdón.
y aún no tenía idea de cómo esta conversación impactaría los días por venir. Me quedé ahí sentada junto a ella por un tiempo que no pude medir, en silencio. Ocasionalmente intercambiamos miradas, pero ninguna de nosotras forzó palabras. Era como si estuviéramos reaprendiendo a respirar frente a la otra. Y, honestamente, no sabía qué dolía más: su pasado o mi propio arrepentimiento por haberla convertido en un monstruo en mi cabeza por tantos años. Esa noche, decidí dormir en casa. Había estado evitándolo por meses. Desde que cumplí 18, dormía en casa de mi novio o me quedaba fuera tarde, solo para no tener que enfrentar las miradas silenciosas en el desayuno. Pero ahora era diferente. Ahora quería quedarme, porque no quería dejarla sola con esos fantasmas de nuevo. Al día siguiente, desperté temprano. El olor del café con leche en la cocina me recordó la infancia, cuando me sentaba en el mostrador quejándome del uniforme escolar mientras ella cortaba rebanadas de pan con margarina. Esa mañana, ella era quien estaba sentada, con una taza en las manos, mirando por la ventana como si esperara alguna respuesta del mundo. «Buenos días», murmuré. Sonrió. «¿Dormiste bien?» Asentí. «¿Y tú?» «No tanto». Se encogió de hombros. «Pero no es tu culpa». Me senté junto a ella. «Mamá, quería preguntarte algo. Si no quieres responder, entiendo. Pero, después de esa noche, ¿conseguiste ayuda? ¿Fuiste a terapia? ¿Hablaste con alguien?» Respiró profundo y puso la taza en la mesa. «No», respondió mirando adelante. En ese entonces, eso era aún más tabú que hoy. Nadie hablaba sobre trauma, sobre abuso, sobre salud mental. Mi madre no quería que nadie supiera lo que había pasado. Dijo que la vergüenza caería sobre nuestra familia, como si fuera mi culpa. La policía registró el caso. Él fue arrestado, pero nunca hubo un juicio. La evidencia desapareció. Todo se encubrió. Su hija fue transferida a otra escuela. Y yo fui instruida a olvidar. Tragué saliva con dificultad. Era peor de lo que había imaginado. ¿Y lograste hacerlo? Giró la cara y me miró con ojos cansados. No, solo aprendí a no hablar de eso. Eso me golpeó de una manera que ni siquiera puedo explicar. Crecí viendo a mi madre como alguien fuerte, firme, que siempre tenía todo bajo control. Y ahí estaba, revelando que era una sobreviviente que nunca tuvo el derecho de sanar. «Merecías más», dije, con voz ahogada. «Merecías haber sido escuchada, acogida, protegida, no silenciada». Sonrió amargamente. Tal vez. Pero en ese entonces, solo quería fingir que nunca había pasado. Y después de que naciste, todo lo que quería era asegurarme de que nunca tuvieras que fingir nada, que no pasaras por lo que yo pasé. No lo pude soportar. Me levanté, fui hacia ella y la abracé. Esta vez, no se resistió. Me abrazó de vuelta, fuerte, como si hubiera estado guardando este gesto desde mi infancia. Nos quedamos así por largos segundos, y sentí el peso de su pasado en mis hombros. No era una mujer fría, era una mujer con miedo, y en el fondo, tal vez yo había heredado ese miedo, solo con otro nombre. «Fuiste una buena madre», murmuré, sin poder contener mi llanto, incluso con todo. Acarició mi cabello como hacía cuando era pequeña. «Traté. Te juro que traté. Solo que no sabía cómo explicar sin romperte también». En ese momento, entendí que mi dolor nunca fue mayor que el suyo, solo diferente. Y tal vez, después de tanto tiempo, estábamos listas para sanar juntas. Pero lo que no sabía era que ese abrazo sería el primer paso para desenterrar algo aún más profundo. Algo que ella nunca tuvo el valor de decirle a nadie. Y que, cuando saliera a la luz, cambiaría todo de nuevo. Pasaron algunas semanas desde esa conversación. Las cosas entre mi madre y yo cambiaron. No nos convertimos en mejores amigas de la noche a la mañana, pero había entre nosotras un nuevo tipo de silencio. Un silencio de respeto. Como si la ira que una vez nos separó hubiera sido empujada a un rincón, para hacer espacio para algo más sincero. Aún vivía lejos, pero ahora regresaba más frecuentemente. A veces, solo nos sentábamos a tomar té y hablar de nada. Otras veces, nos quedábamos en silencio, compartiendo la misma habitación, como personas que ya no necesitan probar nada la una a la otra. Era extraño y consolador al mismo tiempo, hasta que en una tarde ordinaria, todo cambió de nuevo. Y esta vez, no fue por algo que ella dijo, fue por la televisión. Era un sábado tranquilo, estábamos en la cocina, cortando fruta y hablando sobre una fiesta de cumpleaños infantil que mi prima iba a organizar. La TV estaba en volumen bajo, en el canal de noticias. Realmente no estábamos prestando atención,
hasta que una oración hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Joven de 16 años investigado por poner sustancias embebidas en una pijamada, causando que varias niñas cayeran en sueño profundo. Inmediatamente, mi madre soltó el cuchillo en la tabla de cortar. Me congelé. Ambas nos quedamos inmóviles, escuchando en silencio. El caso pasó en la propia casa familiar del joven. La fiesta fue organizada por su hermana menor, y las invitadas, todas amigas de la escuela, comenzaron a mostrar signos de somnolencia poco después de consumir jugos y postres ofrecidos por él. Se me secó la garganta. Mi madre puso las manos en el pecho. No estaba llorando, pero su mirada estaba muy distante. Afortunadamente, una de las madres llegó antes de la hora acordada y notó que algo estaba mal. Las niñas fueron llevadas al hospital como precaución, y están bien. El joven fue remitido a las autoridades. «Apágalo», dijo mi madre, casi en un susurro. Lo apagué. Se alejó del fregadero y se sentó en la silla con mirada perdida. No era el padre, murmuró. Era el hermano, un niño ordinario. El silencio en la cocina era demasiado pesado. Me senté cerca de ella. No había mucho que decir, porque la similitud con su pasado era evidente. El mismo escenario, continuó. Una casa segura, un ambiente de confianza, una fiesta inocente, y de repente algo pasa, detrás de una sonrisa. Respiré profundo. Era como si el pasado se hubiera vestido con una cara nueva, y lo que más me asustaba era lo posible que parecía eso. Cómo el peligro a veces se esconde en los lugares que menos esperamos. Esa noche no dormí bien. La imagen de las noticias se quedó en mi cabeza como una película que no pararía de repetirse. Niñas en pijamas, colchones extendidos, luces de colores, y un detalle fuera de lugar, suficiente para voltear el mundo al revés. Comencé a entender verdaderamente el peso que mi madre había cargado. No prohibía las pijamadas por exageración. Lo hacía porque sabía, porque vio con sus propios ojos cómo todo puede cambiar en cuestión de minutos. ¿Y la parte más cruel de todo? Incluso con todo lo que tenemos hoy, cámaras, teléfonos celulares, redes sociales, estas situaciones continúan pasando. Continúan pasando a niños, a familias ordinarias, a personas que no tienen idea de lo que está a punto de pasar. Antes de irme esa noche, abracé a mi madre de nuevo, no porque ella lo necesitara, sino porque yo lo necesitaba. Necesitaba agradecerle, por ser dura, por protegerme, y especialmente, por enfrentar tantos fantasmas sola, solo para asegurarme de que ninguno de ellos me alcanzara. Pero me equivoqué al pensar que ya sabía todo. Días después, encontré algo en su habitación que me mostró que había mucho más en esa historia de lo que me había contado, y este descubrimiento cambiaría todo de nuevo. Pensé que finalmente había entendido. Después de la conversación, el abrazo, las noticias en la TV, pensé que finalmente había comprendido el porqué de todo. Pensé que ya sabía suficiente. Pero no hasta ese día. Regresé a la casa de mi madre en una tarde lluviosa. Estaba en el dormitorio reorganizando cajones viejos del tocador cuando me llamó para ayudarla. Dijo que quería deshacerse de cosas viejas, pero en el fondo parecía estar luchando contra el deseo de olvidar de una vez por todas, o tal vez tratando de organizar el dolor con sus propias manos. Entre cajas de fotos amarillentas y algunas cartas dobladas, encontramos un cuaderno de tapa roja, muy gastado. Lo sostuvo por un segundo, dudó, y luego me lo entregó. «Puedes leerlo», dijo, en voz baja. Era un diario, fechado del mismo año que todo pasó. Las primeras páginas hablaban sobre la escuela, amigas, exámenes, ropa nueva, pero luego su letra cambió. Se volvió más pequeña, más pesada, temblorosa. Hoy la madre de Julia me llamó desagradecida porque no quise contar lo que pasó. Dijo que debería dejar de inventar cosas. Solo pude llorar. La escuela no se quiso involucrar. Dijeron que no era su responsabilidad. Me dieron un certificado médico por unos días. El director ni siquiera me miró a los ojos. No puedo dormir. Cada vez que cierro los ojos, veo la sala de su casa, el olor del helado, el silencio extraño cuando todas empezaron a dormir. Me siento atrapada en esta pesadilla. Me quedé ahí, sentada en el piso, con el diario en mi regazo y las manos frías. Era como si cada palabra cosiera el trasfondo de la mujer que conocí toda mi vida, pero nunca verdaderamente entendí. No estaba exagerando. No era rígida por capricho. Estaba tratando, con toda su fuerza, de prevenir que una tragedia se repitiera. Y en ese instante, algo cambió dentro de mí. Sentí una indignación que nunca había sentido antes. No con ella, sino con la naturalidad con la que el mundo trata ciertas cosas.
con esta idea tonta, anticuada y tan peligrosamente inocente de que pijamada es sinónimo de infancia feliz, con la forma en que incluso hoy esto se ve como algo obligatorio para la socialización de los niños, con el número de padres que aún dejan que sus hijos duerman fuera, sin siquiera saber quién más está en esa casa. Es absurdo que esto aún exista, susurré. Mi madre me miró sorprendida. ¿Qué quieres decir? Estas fiestas, esta idea de que todos necesitan dormir fuera para ser un niño real. Esto es una trampa lista, y nadie se da cuenta, nadie quiere darse cuenta. Se quedó callada. Creo que no esperaba escuchar eso de mí. ¿Cuántas otras niñas pasaron por lo que tú pasaste y se quedaron calladas? Continué. ¿Cuántos otros niños normales en casas normales hacen cosas ocultas y destruyen vidas en silencio? La verdad me golpeó fuerte. La ira que sentí antes por no haber vivido ciertas cosas ahora se transformó en otra ira, por haber vivido sin saber cuánto mi madre luchó para mantenerme segura. No me dio pijamadas, me dio seguridad, y nadie nunca valoró eso. Cerré el diario cuidadosamente y lo abracé contra mi pecho. Entendí, mamá, realmente ahora, no solo por ti, sino por mí también. Sonrió. Una sonrisa cansada, pero cargada de alivio. Como si después de tantos años, finalmente pudiera descansar un poco. En ese momento decidí, si alguna vez tengo una hija, no dormirá en casa de nadie. No por paranoia, sino porque ahora sé lo que mi madre siempre supo. Y solo aquellas que verdaderamente ven el peligro tienen el valor de decir no, cuando todos los demás dicen sí. Si tuviera que resumir todo lo que viví en los últimos meses, tal vez solo diría esto. Mi madre me salvó, incluso cuando pensé que me estaba castigando. Crecí creyendo que me privó de las mejores partes de la infancia. Pensé que su no era personal, que no confiaba en mí, que quería aislarme, hacerme extraña, rara, solitaria, y en realidad solo no quería que lo que le pasó a ella me pasara de nuevo. A mí, a nadie. Después de que leí ese diario, pasé días revisando toda mi infancia a través de la nueva lente que ahora tenía. Recordé las fiestas que terminaron temprano, las miradas de lástima de las amigas, las preguntas incómodas que nunca supe cómo responder. Y por primera vez no sentí vergüenza. No, sentí orgullo. Orgullo en la niña que soportó la exclusión, sin saber que estaba siendo protegida por un escudo invisible. Orgullo en la madre que cargó un trauma inmenso en silencio, para que yo no cargara ninguno. Nunca volvimos a hablar sobre el diario. Ella sabía que había leído todo, y yo sabía que ella prefería no revivir cada detalle. Pero algo entre nosotras se solidificó después de eso. Era como si un vínculo viejo, y finalmente verdadero, hubiera sido cosido entre nuestros dolores. Un domingo en la tarde, cuando estábamos caminando en el parque, comentó algo que me tomó por sorpresa. Habría sido una buena amiga para mí, si hubiéramos tenido la misma edad. La miré y sonreí. Tú habrías sido una buena amiga para mí también, tal vez incluso la única. Y era verdad. Gradualmente, comencé a hablar sobre esto con otras mujeres, colegas de la universidad, primas, incluso algunas madres que conocía, y descubrí que más gente de la que imaginaba tenía historias similares. Algunas no hablaban de eso, otras habían olvidado, o preferían creer que habían olvidado, pero lo que más me asustaba era ver que las pijamadas continuaban siendo vistas como normales, inocentes, obligatorias. Una de ellas incluso comentó, «Ay, ese es el trauma de tu madre. No puedes criar niños con miedo». Y quise responder con el diario en mis manos. Quise mostrar todas las veces cuando el miedo fue lo que previno algo peor. Pero solo respiré profundo, porque ahora sabía que mi historia no era para convencer a nadie. Era para mantenerme firme, para proteger lo que sabía que valía la pena. Hoy, mirando todo lo que viví, sé que mi madre no fue perfecta. Cometió errores al guardar tanto, al quedarse callada, al excluirme sin explicar. Pero acertó donde más importaba. Me mantuvo entera. Y eso, por mucho que duela decirlo, vale más que cualquier recuerdo tonto de la infancia. Si alguna vez tengo una hija, o un hijo, sabrá todo. Crecerá con confianza, pero con conciencia. Sabrá que tiene el derecho de decir no, incluso cuando todos dicen sí. Y más importante, sabrá que los mayores peligros raramente usan máscaras aterradoras. A veces, están detrás de un vaso de jugo, una invitación inocente, un hermano mayor que sonríe demasiado. El mundo continuará llamándolo exageración, drama. Una historia que no es tan así. Pero mi madre me enseñó algo que ninguna escuela enseñaría. Ser madre es, a veces, cargar un trauma que nadie ve, solo para asegurarse de que tu hija nunca tenga que cargar ninguno. Y ahora que sé esto,
Sé que mi infancia no fue más pequeña. Fue más segura. Fue más protegida. Fue más libre de lo que jamás imaginé. Y por eso, cada vez que veo a alguien preparando una pijamada, respiro profundo, bajo los ojos, y agradezco, en silencio, por haber tenido una madre que no me dejó ir, porque ella ya había ido, y regresó marcada para que yo nunca necesitara ser herida también.